Bienvenidos una vez Moon S a su canal favorito, donde exploramos los dramas Moon S apasionantes, los romances Moon S intensos y las intrigas Moon S sorprendentes que nos llegan directamente desde Turquía. Espero que tu copyright listos para sumergirse en un nuevo torbellino de emociones, porque hoy tenemos un tema que estoy segura, los va a mantener pegados a la pantalla. En el vídeo de hoy, vamos a hablar de un tema que aunque ficticio, nos toca la fibra sensible, el rechazo en el altar. Esa escena clásica de película, llevada al extremo en las series turcas. Pero no nos limitaremos a cualquier rechazo. Nos centraremos en esos rechazos que por las circunstancias, los personajes involucrados, o el impacto que tienen en la trama, se convierten en momentos verdaderamente inolvidables y, a veces, hasta desgarradores. Y por supuesto, como lo indica el título, vamos a explorar superíndice 3 este drama, en el mundo ficticio, se relaciona con las vidas y carreras de Kerem Bürsin, Hande Rafael y Melissa Dungel. Preparen sus más menos vuelos. Porque vamos a desmenuzar cada rumor, cada especulación superíndice 3N y cada momento clave que han alimentado este culebro superíndice 3N medio tico. Antes de que empecemos, los invito a suscribirse al canal. Si aman las series turcas tanto como nosotros, acu encontrar análisis, noticias, curiosidades y mucho Moon S, no se pierdan nada. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Ahora sin Moon S preámbulos, comencemos. Para comenzar nuestro viaje por el mundo de los rechazos de boda Moon S impactantes, tenemos que hablar de asteriscos en U con diéresis al cap asterisco, una serie que catapultó superíndice 3 a la fama a Hande Rafael y Kerem Bürsin, y que, Iru superíndice 3 únicamente generó superíndice 3 mucho Moon S drama fuera de la pantalla que dentro. Esta serie, catalogada como comedia romántica, nos presenta la historia de Eda YLDZ, una joven florista con grandes más menos os, y Serkan Bolat, un arquitecto exitoso pero frío y calculador. Dos polos opuestos que, como dicta el copyright Nero, se atraen irremediablemente. La trama se complica cuando Eda, a causa de un malentendido, termina firmando un contrato con Serkan, fingir ser su prometida durante 2 meses. Lo que comienza como una farsa, obviamente se convierte en algo mucho Moon S real. La química entre Hande y Kerem era innegable, tanto dentro como fuera de la pantalla, y su relación superíndice 3N se convirtió superíndice 3 en un fenu superíndice 3 medio tico. Desde los primeros capítulos, la audiencia se rindu superíndice 3 ante la magia que emanaba la pareja protagu superíndice 3 Nika. Cada mirada, cada sonrisa, cada roce era analizado con lupa, y las redes sociales se inundaron de teorías y deseos de que su amor trascendiera la pantalla. Ahora bien, ¿du superíndice 3 de entra el rechazo de boda en todo esto? Bueno, aunque asteriscos en U con diéresis al cap asterisco no se centra específicamente en un rechazo en el altar, la serie juega constantemente con la idea del compromiso, el miedo a la entrega total y las dudas que surgen antes de dar el gran paso. Hay varias situaciones en las que la boda parece inminente, pero siempre hay un obstáculo, una confusión superíndice 3N o una intervención superíndice 3N externa que lo impide. Recordemos el momento en que Serkan pierde la memoria, olvidando su amor por Eda, o cuando aparece un exnovio dispuesto a todo para recuperarla. Cada uno de estos giros argumentales sembraba la incertidumbre y retrasaba el ansiado, quiero. Este juego constante con las expectativas, en cierto modo, puede interpretarse como un rechazo prolongado, una demora constante en la consumación superíndice 3N del amor, un tira y afloja que mantuvo a la audiencia en vilo durante toda la serie. Pero lo interesante acu es superíndice 3 la relación superíndice 3N real entre Hande y Kerem o más menos adiu superíndice 3 una capa extra de significado a estos momentos. Los fans especulaban constantemente sobre si la química que veían en pantalla se traduciría en un compromiso real. La presión superíndice 3N medio tica era enorme y cada gesto, cada mirada, cada publicación superíndice 3N en redes sociales era analizada al detalle. Los paparazzi lo seguían a todas partes, buscando la confirmación superíndice 3N de un romance que, aunque evidente, nunca había sido declarado oficialmente. Se analizaban sus outfits coordinados, sus comentarios cariu más menos osos en Instagram, y hasta la forma en que se tomaban de la mano durante los eventos públicos. La obsesión superíndice 3N por su relación superíndice 3N llegó superíndice 3 a tal punto que cualquier cambio en su comportamiento era interpretado como una seu más menos al de crisis, o por el contrario, de un superíndice 3 compromiso.
En ese sentido, la relación superíndice 3n de Ande y Kerem, al final, terminó superíndice 3 como un rechazo a las expectativas de boda de los fans. Su separación superíndice 3n, aunque dolorosa para muchos, se convirtió superíndice 3 en una especie de rechazo a la idea de un final feliz de cuento de hadas. La ilusión superíndice 3n de un amor perfecto, que había nacido en la pantalla y se había trasladado a la vida real, se desvaneció superíndice 3 de la noche a la mau más menos sana, dejando a los fans descorazonados y con la sensación superíndice 3n de que la magia se había roto. Y aquí es donde Melissa Dungel entra en la ecuación superíndice 3n. Melissa, también copyright N actriz turca, conocida por su talento y belleza, fue vinculada sentimentalmente con Kerem Bürsin después copyright S de su ruptura con Ande. Si bien nunca hubo una confirmación superíndice 3n oficial de esta relación superíndice 3n, los rumores eran persistentes. La prensa del corazu superíndice 3n turca especulaba con que Melissa podría ser la nueva dueu más menos a del corazu superíndice 3n de Kerem, alimentando las esperanzas de algunos fans que buscaban un nuevo romance para el actor. Se les vio juntos en varias ocasiones, compartiendo cenas y asistiendo a eventos sociales, lo que alimentaba a UNMUS los rumores. Sin embargo, ambos se mantuvieron muy copyrighticos al respecto, negando cualquier vínculo sentimental. A pesar de ello, la sombra de un posible romance entre Kerem y Melissa siempre estuvo presente, generando controversia y alimentando debates entre los fans que aún son más menos avan con una reconciliación superíndice 3n entre Kerem y Ande. En este contexto, la ausencia de una boda entre Kerem y Melissa, en medio de tantos rumores, también copyright N puede interpretarse como un rechazo a la idea de un nuevo compromiso para el actor. La falta de confirmación superíndice 3n oficial y la posterior desaparición superíndice 3n de la SIMU, genes que los vinculaban sentimentalmente parecían indicar que su relación superíndice 3n, si es que existió superíndice 3, no había llegado a buen puerto. Ahora, pasando a otra serie donde el rechazo en el altar es un elemento central, tenemos que hablar de Asterisco y Grados Estambullu Helin Asterisco. Esta serie, de Geu Copyright Nero Drama Romántico, nos cuenta la historia de Süreyya, una joven cantante copyright fana que se enamora de Faruk, un hombre rico y poderoso de una familia tradicional de Bursa. Una historia de amor que desde el principio se ve amenazada por las diferencias sociales y culturales. La serie explora las tensiones entre Süreyya y la familia de Faruk, especialmente con Esma Sultan, la matriarca dominante que no aprueba su relación superíndice 3n. Esma Sultan, interpretada magistralmente por la actriz Ipek Bilgin, se convierte en la antagonista principal de Süreyya, haciendo todo lo posible para separarla de Faruk y proteger el linaje de su familia. Los obstáculos son constantes y la felicidad de la pareja se ve amenazada en cada episodio. El rechazo de boda a Q no es literal, en el sentido de que alguien abandone el altar. Moon ese bien, se manifiesta en el rechazo constante que Süreyya siente por parte de la familia de Faruk, un rechazo que la hace dudar de su lugar en ese mundo y que la lleva a cuestionar su propia felicidad. Süreyya, a pesar de su amor por Faruk, se siente constantemente como una estrau más menosa en la familia Boran, luchando por encajar en un mundo que no la acepta. La presión superíndice 3n familiar, las intrigas y las expectativas sociales se convierten en una forma de rechazo que Süreyya debe superar para poder construir un futuro con Faruk. La serie muestra CEU superíndice 3mo el amor puede ser puesto a prueba por las circunstancias externas y CEU superíndice 3mo, a veces el mayor obstáculo para la felicidad no es la falta de amor, sino la incapacidad de superar los prejuicios y las tradiciones. Asterisco y Grados Estambullu Helin Asterisco nos recuerda que el quiero es solo el principio de una larga lucha por construir una vida juntos, una lucha que a veces implica superar el rechazo y la oposición superíndice 3n de quienes nos rodean. Siguiendo con nuestra exploración superíndice 3n de los rechazos que duelen, tenemos que mencionar Asterisco Aik Memnu Asterisco, una de las series turcas famosas y polu copyright micas de todos los tiempos. Esta serie de Geu Copyright Nero Drama nos cuenta la historia de Biter, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan, un viudo rico y mayor que ella. Un matrimonio por conveniencia que pronto se convierte en una trampa para Biter. Biter, insatisfecha con su matrimonio y atraída por la juventud y el carisma de Belul, el sobrino de Adnan, inicia una relación superíndice 3n adultera que desencadena una serie de eventos trágicos. El rechazo en esta serie es sutil, pero no por ello menos doloroso. Biter en el fondo siente un rechazo hacia su propia vida,
hacia su matrimonio sin amor y hacia la sociedad, IPU superíndice 3 crita en la que vive. Su aventura con Belul es una forma de escapar de ese rechazo, de buscar una validación superíndice 3N y una pasión superíndice 3N que no encuentra en su matrimonio. Viter se siente atrapada en una jaula de oro, rodeada de lujos pero carente de afecto y comprensión superíndice 3N. Sin embargo, la relación superíndice 3N con Belul también copyright N es marcada por el rechazo. Belul, aunque siente atracción superíndice 3N por Viter, es incapaz de comprometerse con ella y prefiere mantener su libertad y su reputación superíndice 3N. Este rechazo constante por parte de Belul es lo que finalmente lleva a Viter a la desesperación superíndice 3N y al trágico final que todos conocemos. Asterisco Aik Memnu asterisco nos muestra CEU superíndice 3 Mo el rechazo, tanto interno como externo, puede ser una fuerza destructiva que consume a las personas y las lleva a tomar decisiones extremas. La serie es un recordatorio de la importancia de la honestidad, la autenticidad y la búsqueda de la felicidad genuina, en lugar de la validación superíndice 3N externa y la aprobación superíndice 3N social. Para finalizar, quiero hablar de una serie que, aunque no se centra exclusivamente en el rechazo de boda, aborda el tema de las relaciones fallidas y las segundas oportunidades de una manera muy interesante. Asterisco Erkenci Kwai asterisco. Esta serie, de Geu Copyright Nero Comedia Romántica, nos cuenta la historia de Sanem, una joven show más menos adora que comienza a trabajar en una agencia de publicidad, y se enamora de Kan, el hijo del dueño más menos o de la empresa. Una historia de amor fresca y divertida, llena de enredos y situaciones CEU superíndice 3 micas. La relación superíndice 3N entre Sanem y Kan es llena de altibajos, malentendidos y obstáculos. Aunque se aman profundamente, sus personalidades diferentes y las circunstancias externas dificultan su felicidad. La serie muestra CEU superíndice 3 Mo. Las relaciones pueden fracasar a pesar del amor y CEU superíndice 3 Mo. A veces, es necesario alejarse para poder crecer y madurar. Kan, un foto superíndice 3 grafo aventurero y apasionado, y Sanem, una joven creativa y show más menos adora, tienen visiones diferentes de la vida y a menudo, chocan en sus ideales. El rechazo en asterisco Erkenci Kwai asterisco se manifiesta en las rupturas constantes entre Sanem y Kan, en la incapacidad de superar sus diferencias y en la falta de confianza mutua. Sin embargo, la serie También Copyright N nos muestra que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo y que siempre hay una segunda oportunidad para la felicidad. Asterisco Erkenci Kwai asterisco es un recordatorio de que las relaciones no son perfectas y que el amor requiere esfuerzo, compromiso y paciencia. La serie nos invita a no rendirnos ante las dificultades y a luchar por aquello que realmente queremos. Hemos recorrido un largo camino hoy, explorando los rechazos de boda mundes e impactantes de las series turcas y CEU superíndice 3 Mo. Estos dramas ficticios se entrelazan, de alguna manera, con las vidas y carreras de Kerem Bürsin, Hande Erupar Rafael y Melissa Dungel. Hemos visto CEU superíndice 3 Mo. El rechazo puede manifestarse de muchas formas diferentes, en el altar, en la familia, en la sociedad e incluso en nuestro propio corazón superíndice 3N. Hemos aprendido que el rechazo puede ser doloroso, destructivo y a veces incluso trágico. Pero también copyright N hemos visto que el amor, la esperanza y la segunda oportunidad siempre son posibles. La clave estuvo en aprender de las experiencias pasadas, superar los miedos y apostar por la felicidad, sin importar los obstáculos que se presenten en el camino. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruto copyright hacia copyright Ndolo. Me encantaría saber qué copyright opinan ustedes. ¿CU de estas series es su favorita? ¿Qué copyright otros rechazos de boda de series turcas recuerdan? ¿Creen que la presión superíndice 3N medio tica influye superíndice 3 en la separación superíndice 3N de Hande y Kerem? ¿Creen que Melissa Dungel llegó superíndice 3 a tener una relación superíndice 3N real con Kerem? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. Y por último pero no menos importante, los invito a darle me gusta a este vídeo si les gustó superíndice 3, a compartirlo con sus amigos amantes de las series turcas y por supuesto, a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Adiós superíndice 3S. No olviden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros contenidos. Hasta la superíndice 3 Sima.